Déjenme. Ya, entonces, como les decía, el contraargumentar tiene que ver con eso y es una habilidad muy, muy importante dentro de la vida del ser humano porque básicamente nos permiten evitar lo que veíamos en el video, nos permite evitar que personas nos puedan manipular, de igual forma nos va dando criterios lógicos o nos va dando cada vez elementos más importantes dentro de lo que es nuestra comunicación para ir buscando una lógica de que nuestra información que vamos procesando sea información comprobada, sea información contrastada y más que nada apelando al pensamiento crítico. A medida de que vamos desarrollando contraargumentación, vamos haciéndonos de este tipo de críticas. Y por ejemplo, básicamente esa habilidad la desarrollamos desde niños. Por ejemplo, ¿alguien sabe desde qué edad una persona miente? Desde que De los empieza a 10. hablar. Ya desde los 10, dice Jesús. Estela, Desde que empieza a hablar, desde que empieza a puede hablar. ser. Estela, María Eugenia. 6 años. Perdón, ¿me repite? Desde los 6 años empiezan a mentir. Ah, ya, desde los 6 años. Por los Real, programas, todo que aprenden. No, desde los 3 dicen. ya, a ver, realmente es desde bebés incluso, porque se demuestra o se ha demostrado que un bebé muchas veces llora no porque tenga una necesidad de alimentación, de cambio o algún malestar, sino simplemente porque un bebé se relaciona así, entonces ya sabe que si yo lloro, va a venir mi mamá, va a venir mi papá, entonces eso me da calma y a veces los bebés, eso se ha comprobado que lloran simplemente por el hecho de que quieren que esté alguien ahí. Y como padre se piensa eso, que tiene alguna necesidad, que quiere tal vez eructar, que está con hambre, bla, bla, bla. Entonces, básicamente, el ser humano empieza a mentir desde que tiene la capacidad de hacerlo, desde bebé, básicamente. Y de igual manera, en este caso, yo preguntaría de forma muy retórica, ¿quién no ha mentido? ¿O quién no se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando estaban con sus padres y ahora, y si me castigan, qué les digo? Y si me preguntan por esto, ¿qué les digo? Ir pensando, por así decirlo, una mentira de cómo voy a ir solucionando X cosa es parte de contraargumentar. Entonces, por ejemplo, algo que yo hacía era bastante eso. Digamos, no entré a clases, entonces mi mamá me va a preguntar, ¿y qué dijo el profesor? Si le digo nada, ella va a sospechar. Entonces, no, le voy a decir que, sí, nos mandó un deber de una consulta y dijo que llevemos para mañana tal material. Entonces, eso ya es parte de un proceso de contraargumentación, porque estoy desarrollando este pensamiento crítico. A ver, ¿qué me puede decir? Porque si yo les llego a mi mamá con que no tuvimos clases y todo fue alegría y estuve bien contento en el colegio, cuando siempre me quejo del colegio, como que no es lógico y no me va a creer. Entonces, esta habilidad de contraargumentar tiene que ver mucho con este pensamiento crítico, obviamente con la habilidad de poder cambiar el pensamiento de las personas, pero más que nada diría centrarnos en lo que vimos al inicio del video. Saber que tenemos actitudes o que podemos tener estos procesos de manipulación, lo que deberíamos de evitar, porque obviamente son procesos que generan un daño emocional muy, muy fuerte en las otras personas, que pueden generar dependencia, como de igual forma saberlo ocupar para que no nos puedan aplicar a nosotros igual como personas. Entonces, básicamente, ¿cómo elaboro un párrafo argumentativo? Un párrafo, como ustedes saben, es la combinación de varias oraciones, como tengo aquí. Inicia con una letra mayúscula y termina con un punto final. En el caso de los párrafos argumentativos, debe tener tres elementos básicamente. Debe tener la presentación del contraargumento, es decir, en qué baso mi postura o cuál es la postura que voy a poner. Voy a, en este caso, a poner la refutación que hace base a los argumentos que voy a ocupar y es una reafirmación, por último, de la tesis original o cómo se relaciona estos elementos. Entonces, lo primero que debo hacer es presentar mi postura de una manera clara, sencilla y respetuosa. Digamos, por ejemplo, estamos hablando sobre la marihuana en el país.
si se debería legalizar la marihuana o no en el país. Entonces, yo debo expresar la posición contraria, digamos, alguien de ustedes dice, considero que no debe legalizarse la marihuana porque es una planta que ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento al país y lo único que va a hacer es dañar a los jóvenes. Ya, entonces expresar en mi opinión contraria a lo que se había mencionado. Yo podría decir, digamos, esta idea lo dijo Esther, yo puedo iniciar con que eh, considero que la idea de Esther de que si legalizamos la marihuana vamos a tener más jóvenes adictos es equivocada, porque en este caso la marihuana ya es ilegal y hay muchos jóvenes adictos, lo que nos llevaría a que si la tenemos de forma legal, al menos ya sabremos cuántas personas consumen y podríamos regularizar su consumo. Entonces, considero que el relacionar el consumo con la legalización no tiene nada que ver. Las frutas también son legales en el país y no por eso las personas la consumen más o menos. Las consumen quienes gustan y quienes pueden comprarla. De igual forma, proporciono evidencia de lo que estoy diciendo. Yo puedo decir, digamos, eh, en el caso del país de Uruguay, ellos ya han implementado la legalización de la marihuana y no han tenido ni consumos más elevados, ni consumos mínimos, no es que se ha reducido el consumo, ni tampoco se ha elevado, por lo que mismo decía, la legalización no tiene nada que ver con el consumo. No porque el día de mañana se legalice la marihuana significa que todos los jóvenes van a querer probarla, porque los que no son consumidores ya saben todas las terribles consecuencias y los que ya lo son, no porque sea legal, van a fumar más o van a consumir más. Cada quien ya tiene su adicción o cada quien ya tiene su consumo que considere adecuado. Y por último paso a esta relación que decía o a volver a reformar el argumento donde voy relacionando. Entonces considero que lo que había dicho Esther, que porque se legalice el consumo en el Ecuador se va a dañar los adolescentes o va a haber más adictos, es algo completamente ilógico y es algo que ya se ha demostrado que no ocurre. Entonces voy teniendo, por así decirlo, esas tres partes. Primero, nombro, por así decirlo, el argumento al cual estoy refutando. Luego planteo yo mi opinión y luego, por así decirlo, explico cómo se relaciona mi opinión o qué tiene que ver con lo que yo estoy criticando del argumento. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve básicamente para poder reafirmar más que nada mi opinión. Poder se les llama destruir la línea argumental de la persona con la cual estoy conversando, con la cual estoy debatiendo. Y lo que hace esto es darme más credibilidad, porque a la otra persona le dejo como que es una persona que no sabe realmente del tema, o le dejo de igual forma como que es una persona exagerada, que es una persona que no tiene conocimiento. Entonces, eso hace que a mí me dé más poder, por así decirlo, o me dé más credibilidad frente a las personas. Yo diría bastante parecido, digamos, a un profesor. Si ustedes tienen un profesor y, digamos, le dicen, profe Iván, ¿me puede explicar qué es la oración? Y yo no sé explicarles. Profe Iván, ¿me puede explicar qué es el sujeto, qué es el predicado? Y yo no sé explicarles. Obviamente ustedes se van a quedar con la idea de que, chuta, si el profe no sabe eso, entonces, ¿cómo está dando clases? La idea es eso más o menos con la reputación. Dejar en evidencia a la otra persona para que se quede el público con esa imagen de que esta persona no sabe y quien realmente sabe es el otro comunicador o el otro interlocutor. Algo que debemos tener en cuenta también es que a lo que vamos desarrollando este tipo de procesos, nosotros mismos nos podemos poner estas trabas, por así decirlo. Si a mí me toca defender la idea de que en el país debe legalizarse la eutanasia, aunque bueno, ya es legal ya, yo deberé preguntarme, a ver, ¿qué argumentos o qué me podrán decir para no legalizar la eutanasia? A ver, me pueden decir algo como que solo Dios nos da la vida y Él es quien solo nos puede quitar. Entonces, ¿qué puedo decir contra eso? ¿Qué puedo refutar? De igual forma, me pueden decir, que muchos médicos entonces no van a querer realizar este proceso porque ellos realizan el juramento hipocrático y sería ir en contra de ese juramento, porque ellos juran siempre atender y curar a cualquier persona sin importar la condición. Entonces ahí voy pensando, a ver,
¿Qué puedo decir en contra de eso? Puedo decir que ese juramento se hizo hace más de 3000 años, por lo cual ya se debería actualizar y ya tenemos muchos más elementos de lo que consideramos salud. Antes la salud se consideraba únicamente estar vivo, ahora ya no nos interesa eso. Nos interesa tener salud, nos interesa tener calidad de vida y nos interesa vivir de forma digna. Y si una persona únicamente está sufriendo o sintiendo dolor, no se puede decir que se esté viviendo de forma digna. Por ende, un médico debería tratar de solucionar también ese problema. Entonces, siempre ir viendo o adelantándose a esas críticas potenciales. Ya, como puntos positivos tenemos que este tipo de procesos generan pensamiento crítico en quien lo desarrolla, como de igual forma en la audiencia. Mientras más contraargumentaciones efectivas haya, se enriquece mucho más el diálogo. De igual forma, en este caso dijese que nunca se debe confiar de la información, así venga de un libro, así esté en el internet, así esté en la página en la que esté. Siempre se debe analizar y evaluar la información, ver qué tan creíble es, ver si no está cayendo en alguna de las falacias que ya hemos estudiado, sino que se debe prever este tipo de circunstancias y no caer en esto de que como el profe nos dijo, entonces debe ser verdad. No, los profesores también se equivocan. O como está en un libro, debe ser verdad. Los libros también se equivocan y tienen un montón de errores. Por eso es que, por ejemplo, el álgebra de Baldor ya va como en la 30ª edición, perdón, porque siempre se va mejorando procesos, siempre se va puliendo posibles errores. Así que, básicamente, ¿cómo elaboro? Ya me quedan ejemplos de contraargumentos de autoridad. Primero, debo conocer muy bien qué es el argumento de autoridad. El argumento de autoridad se refería básicamente a citar a una persona o a una organización que sé que es una fuente confiable. Entonces, digamos, una persona me está diciendo en relación al ejemplo que está ahí, que las vacunas no son necesarias porque las personas pueden curarse con tratamientos naturales o con medicina alternativa. Ese es el argumento de la persona. Entonces, yo puedo elaborar mi contraargumentación a partir de ello. Voy a utilizar este ejemplo de argumento. Entonces, acordaránse, el primer elemento que debía tener mi párrafo argumentativo era relacionar con primero el argumento que voy a refutar. Digamos, yo puedo decir, muy bien, considero que esta idea de la medicina alternativa o que solo nos podemos curar con infusiones o con test de algo es en gran parte incorrecto. Porque, según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud pública. Por ejemplo, una de ellas es el tétano. Si tú no te vacunas y solo tomas plantas, lo más probable es que te dé una infección porque ingresa un mental a tu cuerpo y eso puede causar muchas reacciones alérgicas y demás. Entonces, creer que una planta o creer que la medicina natural puede aliviar esto es incorrecto. O de igual forma, una operación. Entonces, ahí voy haciendo ese proceso. Primero menciono el argumento que voy a refutar, luego pongo mi evidencia y luego le relaciono en qué está malo, por qué yo estoy en lo correcto. Ya, de igual forma, tenemos el de causa-efecto, es el mismo proceso de cómo elaboro. Acuérdense, con el argumento de causa-efecto, yo explico por qué se origina algo o yo explico la consecuencia de algo. En este caso, me dice el consumo excesivo de azúcares está asociado con mayor riesgo de diabetes 2. Entonces me está dando la consecuencia de algo. Me dice que si yo consumo en gran cantidad de azúcar, lo más probable es que me dé diabetes tipo 2. Entonces, de igual forma, digamos, alguien me dice que no, debería nomás comer cualquier cosa sin pensar en si me hace bien, si me hace mal, si la vida es solo una, por qué me expreso tanto por X y situación, yo puedo mencionar esto. De igual forma, tú mencionas que deberíamos comer lo que sea y no deberíamos preocuparnos, pero si comemos muchos azúcares, ya se ha demostrado que esto está asociado con un mayor riesgo de diabetes 2, tipo 2, y hay relación. Lo que esto significa, o las personas que tienen este tipo de dolencia,
llevan una vida muy complicada porque tienen que restringirse mucho en comida, deben tener medicación constante, deben tener de igual forma un doctor que esté evaluando su progreso, lo que limitaría mucho mi calidad de vida y por ende no podría hacer todas las cosas que hago en este momento. Ahí ya voy desarrollando una contraargumentación. Tener eso muy en cuenta. Y ahí eso les está repitiendo toda la clase. La idea de presentar siempre el argumento al que estoy refutando, la evidencia que yo tengo, que es del tipo de argumento, y por último, relacionar. ¿Por qué digo que lo que la otra persona está mal y que lo que yo digo es correcto? Yo tengo que hacer evidencia de eso. Tenemos de igual forma el argumento de ejemplificación, que en este caso parto de presentar experiencias personales, solo que se refiere a una persona, que puedo ser yo o puede ser algún conocido, algún caso en específico, que yo pueda reconocer a qué caso estoy hablando. Entonces, digamos, de igual forma, de este tema que es muy controversial, que es, por ejemplo, sobre el cuidado ecológico del planeta. Alguien me puede decir, ahí el argumento principal es que reciclar no sirve de nada o es muy complejo que se lleve esto a nivel país. Entonces yo puedo decir, tú mencionas que es muy complejo, que no existe una forma de reciclar la basura a niveles nacionales, pues esto es incorrecto. Ya se ha comprobado, se ha demostrado que en varios países como en Suecia y Noruega, casos específicos, han logrado reducir significativamente la cantidad de residuos enviados a vertederos. Y ahí explico. Por lo que Ecuador podría hacer lo mismo, porque nosotros como ecuatorianos podríamos hacer lo mismo a través de políticas donde se incentive a las personas a no botar todo, sino que también empecemos a reciclar, a comprar de forma consciente y saber la importancia del medio ambiente. Por último, tenemos el argumento de deducción lógica, que se basa en relacionar premisas con sus conclusiones. En este caso, por ejemplo, una premisa sería todos los seres humanos son mortales. Yo esto puedo comprobar en la realidad y veo si un ser humano se muere. Digo, Juan es un ser humano, de igual forma compruebo. Juan tiene todas las características humanas. Tiene 2 ojos, una nariz, una boca, un rostro, cuerpo, un peso entre tanto y tanto, una altura entre tanto y tanto. Y por ende puedo concluir que Juan es mortal. Como todos los seres humanos son mortales y Juan es un humano, por ende o por conclusión, por lógica, Juan es mortal. Ya. Entonces, básicamente, como les decía, ¿para qué debemos conocer esto? Que por ahí entiendo que puede ser medio complicado, tedioso, el tratar de entenderme únicamente de lo que voy hablando. Ya hemos de empezar a desarrollar ejercicios más prácticos de esto, y sí, para que sea más dinámica la clase. Debemos de entender, como les decía, que es una arma muy, muy importante que debemos desarrollar como seres humanos para evitar caer en las manipulaciones. De igual forma nos permite ser más objetivos en cuanto a la discusión de un tema, lo que fortalece el diálogo constructivo y, como les decía, el pensamiento crítico, con el hecho de que yo voy haciendo cada vez más énfasis en la información que quiero llegar. Ya no voy cayendo en mentiras, ya no voy cayendo en errores, en mitos, sino que voy teniendo cada vez una relación más directa con la búsqueda de información objetiva. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, pregunta.